Estamos en el mes donde empezamos a estudiar otro atributo del fruto del Espíritu Santo. Y es ¿cómo es? Muy bien, hermanos. Hace 8 días nuestro hermano Samuel compartía en una introducción acerca de la definición y aspectos de la mansedumbre. Con ello te digo que van 10 meses del año en los cuales hemos visto ya 7 rasgos del fruto del Espíritu que han sido muy importantes para nosotros. Y en todo esto hablamos acerca de un avance para que podamos tener la evidencia de que realmente estamos dando fruto. No se trata solo de llenarnos de conocimiento, ni tampoco de una información, se trata de vivirla. Entonces, te preguntas a ti mismo, ¿estoy dando fruto? Y esto es algo que debe ser necesario tocar el alma de cada uno, y se ha tocado, porque en el alma es donde se está evidenciando, hermanos, y manifestando que realmente hay un progreso espiritual en tu vida. ¿Cuántos creen que están progresando? Que no son los mismos que iniciaron en enero del 2019 a los que están en octubre del 2019, hermanos. Es decir, el fruto del Espíritu Santo revela la madurez espiritual, la madurez de tu fe, si está haciendo la obra. Finalmente, hermano, es algo que Jesucristo nos dejó para que en ello progresáramos, prosperáramos. Y ese madurez, ese efecto de progreso se tiene que ver desde dentro hacia afuera. No es externo. Externos son máscaras, externos son caretas, externos solamente son cosas que pueden ir y venir. Pero todo tiene que venir de dentro, de nuestra alma, de nuestra mente renovada, de nuestro corazón entregado a Dios y de nuestra alma verdaderamente entregada a que Dios haga la obra. Por eso, hermanos, debemos de reflejar en nuestra vida eso que ha sido puesto y confiado a cada uno de nosotros, tener un poder. ¿Cuántos creen que tienen un poder, hermanos? Créanlo, porque la palabra de Dios dice, Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y los que en él creyeron, les fue dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que reflejar que tenemos ese poder en la obra de transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Por tanto, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y lo resalto así de esta manera, es una evidencia de cómo se está formando y se seguirá formando en nosotros el carácter de Jesucristo. Esa es la realidad. Todo el mensaje del Evangelio y todo el mensaje de la palabra gira alrededor de la persona de Jesucristo. Él se reveló en su palabra, a través de su palabra, y Él revela su propósito para que nosotros sigamos por esa línea en su ejemplo, su carácter en nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que si es de Cristo, es para Cristo. Todo viene de Él y todo es para Él. Y eso es lo que abarca nuestro proceso de madurez y definición espiritual a cada uno de nosotros. Madurez y definición espiritual, a fin de que nosotros verdaderamente estemos dando ese fruto que Dios demanda de nosotros. Ya vimos el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe. Ahora nos falta lo que es mansedumbre, y el próximo mes la templanza. Pero sabes, de los primeros 7 que te menciono son características externas. Algo que te dejo de tarea para que tú lo investigues y veas que esos 7 rasgos tienen que ver con condiciones externas. Mas la mansedumbre tiene un tinte diferente y especial. Y precisamente porque hace 8 días Samuel, dando el tema, preguntó: ¿cuántos viven la mansedumbre? ¿Cuántos son mansos? Entonces muchos y algunos vi que levantaron la mano. Y yo, estando sentado ahí, no levanté la mano. Y una hermana atrás que pues estaba viéndome, se me quedó viendo así como: usted no es manso ni menso, hermana, porque no voy a decir una cosa que no es. No levanté la mano y me quedé cuestionando a mí mismo. Me conozco y dije: no puedo decir una mentira, yo no soy manso. ¿Pero qué es ser manso? Entonces Samuel dio unas definiciones, unas acepciones de un diccionario, y dio un extraordinario tema de parte de Dios. Pero yo quise ir más profundo, de tal suerte que quise conocer un poco más de la mansedumbre, y lo quiero compartir. Por eso he titulado a esta enseñanza: conociendo la dimensión de la mansedumbre. Va más allá de una definición, y así es como lo creo y lo vivo. El manso depende de cito un mensaje, un pensamiento de un autor que es Tozer, A.W. Tozer,
Es un extraordinario escritor, fiel a la palabra de Dios, que habla del discipulado de una manera tremenda. Y él dice en esta frase: el manso, hablando de la mansedumbre, no es un ratoncillo humano afligido. Fíjate, un ratón es una cosa minúscula, pero que a muchos les produce pavor y terror. Pero aún así él mismo tiene una condición frágil. No es un ratoncillo humano afligido con el sentir de su propia inferioridad. Al contrario, es posible que ese hombre, ese humano, en su vida moral, sea tan valiente como un león y tan poderoso y fuerte como un Sansón. ¿Y sabes por qué? Porque él dejó de ser engañado en cuanto a sí mismo, ya que ha aceptado la verdadera estima que viene de Dios en cuanto a su propia vida. Y esto es que ese hombre que es manso sabe que es tan débil y tan frágil como Dios lo ha declarado en su palabra. Juan 15:5 dice: sin mí nada son, sin mí nada pueden hacer. Entonces, por eso es que él ha aceptado esa fragilidad. Y a la vez, este pensamiento tiene un contrasentido de lo que es la mansedumbre, porque también ese hombre manso sabe que a los ojos de Dios tiene mucha más importancia que los propios ángeles. Por algo tan importante, ya que en cuanto a sí, el manso sabe que no es nada, pero en cuanto a Dios, sabe que para Dios lo es todo. Entonces, hermano, es un pensamiento profundo, es un pensamiento que nos deja ver el amor de Dios que dio a su Hijo. Jesús dio su vida, su sangre por nosotros, para darnos entrada hacia el trono celestial, al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro en nuestras vidas. La obra de Dios es poderosa porque a sus ojos somos valiosos, aunque realmente no somos nada sin Él. Amén. Por eso el manso empieza por entender que el punto a descifrar en nuestras vidas de esta dimensión de la mansedumbre es nuestra identificación con nuestro propósito en Cristo y con Cristo. Por eso no podemos salir fuera de ello. Tenemos necesariamente que conocer a dónde estamos parados. Y yo quiero, hermanos, pedirles que para entrar en el tema de mansedumbre me fui al Antiguo Testamento. La mansedumbre, ¿qué influencia tiene? La dimensión de ese, no concepto, sino esa condición en cada uno de nosotros como un rasgo del fruto del Espíritu. Y yo le vi que a través de la mansedumbre se ven instrucciones, se ven promesas y se ven beneficios. Y eso lo centré en una porción de la Escritura que es Sofonías 2:3. Si tú me acompañas, por favor, en tu Biblia al libro de Sofonías, para que lo encuentres bien, hermano, porque es un profeta de los menores. Está entre Génesis y Apocalipsis, para que no haya falla y no te confundas. ¿Sí, hermano? Ahí lo vas a encontrar sin ningún problema. Así que Sofonías, ¿quién era Sofonías? Sofonías era un profeta que influyó en la vida de Josías, el último rey bueno del reino del sur de Judá, en una transición en la cual el pueblo de Judá estaba en decadencia. Este rey Josías, influido por Sofonías, en una predicación, en una profecía, Sofonías influyó para que Josías buscara una reforma y la gente se volviera y se acercara a Dios. ¿Por qué? Porque la profecía de Sofonías hablaba que todos seremos juzgados por nuestra maldad, desobediencia y nuestro pecado. Y la profecía tiene la misma vigencia que la contemporaneidad de Sofonías en el tiempo de Judá como en nuestros días. Todos debemos necesariamente ser juzgados por nuestra desobediencia y nuestro pecado. Pero la cita que vamos a ver, Sofonías 2:3, tiene que ver con que solo los fieles tendrán el favor y la misericordia de Dios. Así que, hermanos, vemos una característica de la influencia en Josías, que él buscó a Dios y se le dio la oportunidad de que, haciendo estas reformas en cuanto a la conducta y a la restauración del templo, mediante un sacerdote fue encontrado el libro de la ley. Y cuando fue leído por Josías, él desgarró sus vestiduras de tal manera que Dios lo vio con agrado, la sensibilidad que tenía, y le permitió entrar en un avivamiento en ese momento. Pero sabes, no pudo prosperar, porque había el problema de siempre en el hombre, había idolatría en él. Y por lo tanto, el avivamiento duró muy poco, ya que la idolatría es tan vigente en ese tiempo como ahora. Es lo que nos separa de Dios, es lo que disgusta a Dios para que Él
haga a un lado a veces ese amor y tenga que pasar la gente por un proceso de trato especial. Ya que un ídolo, hermano, es lo vigente que es cualquier cosa que reverenciamos más que a Dios. Y tú te podrás dar cuenta que vivimos en una idolatría constante. A veces reverenciamos más nuestra propia persona, nuestra familia, nuestros logros, lo que tenemos, las posesiones, el conocimiento. Podemos reverenciar más a una persona, pero ¿qué crees? Se vale darle un valor y una estima importante a todo ello, pero se vale entender que no debe de ser más que la reverencia y la estima y el lugar primero que debe de representar Dios en nuestro corazón. Amén. Por eso, 12 años más tarde del inicio de esa reforma, el pueblo de Judá fue hecho cautivo por Babilonia y fue por 70 años que duró ese cautiverio. La enseñanza aquí es, hermanos, que la palabra fue expresada por Sofonías, la palabra fue declarada y la enseñanza es que si nos negamos a escuchar la voz de Dios, seremos considerados tan necios como el pueblo de Judá y podemos ser llevados a un cautiverio espiritual, sufriendo el desalojo de nuestra persona y aún anulando parte de nuestra identidad. Así que debemos de poner nuestra vida en una balanza y tiene que ver Sofonías 2:3 y vamos a entrar ahorita, porque desde antemano el Señor Dios puso en el Éxodo 20, no se hagan ídolos delante de mí. Y en Mateo 6 Jesús dijo, busquen primeramente a Dios y su justicia. Busquen a Cristo y obedézcanle primeramente. No tenemos que poner nada que estorbe nuestra atención y dedicación a Dios, porque a Él lo debemos buscar primeramente. ¿A quién? A Cristo, y obedecer lo que Él nos ha enseñado. Leemos entonces Sofonías 2:3, que va en este preámbulo, en esta introducción que di, les va a hacer mucho sentido. Dice Sofonías 2:3. Aquí está en la versión Reina Valera 60. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados del día del enojo de Jehová. Versión Reina Valera 60, yo tengo la Reina Valera contemporánea, que dice, ustedes los humildes de la tierra, los que practican la justicia del Señor, búsquenlo, busquen al Señor y su justicia, practiquen la mansedumbre, tal vez el Señor los proteja en el día de su enojo. Y la Nueva Traducción Viviente dice, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Esto es practicar la justicia. Búsquenlo, procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Esto es practicar la mansedumbre. Quizá todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Hermanos, aquí está hablando que vino un juicio en ese día y vendrá un juicio en este día, hermanos. Y aquí quiero aclararte algo muy importante. Nosotros como iglesia no estamos exentos de la aflicción, no estamos exentos de la tribulación, no estamos exentos del sufrimiento. Es más, lo necesitamos. Así como el pueblo de Judá, que era pueblo de Dios, necesitó de ese sufrimiento, de esa tribulación y adversidad en su vida para volverse a Dios. Pero no era para todos, hermanos, porque Sofonías en esta porción responde, ¿qué hacemos ante esa advertencia? ¿Qué hacemos cuando dice se avecina un juicio, se avecina algo terrible sobre nosotros? Bueno, Sofonías responde, ¿cómo podemos ser librados del reclamo de Dios? Que realmente, iba a decir como los chavos, que la neta sí lo merecemos, hermano. Netamente sí lo merecemos, pero todavía hay una verdad, una posibilidad de gracia de parte de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice esa porción de la Escritura? Ustedes los humildes, no está diciendo ustedes la generalidad de la iglesia, ustedes todos los que creen que están con Dios, ustedes todos los que por venir a la iglesia creen que ya la libraron. Perdónenme si los digo y no quiero herir susceptibilidades, pero dice la palabra, ustedes los humildes de la tierra. No es para todos, es para unos que cubren una condición. Los que practican la justicia, búsquenlo. Es decir, hermano, sí, el Señor está haciendo un resguardo de aquellos
que realmente escuchan lo que Él dice, que atienden diligentemente la palabra. Dice, no es para todos, es para una minoría, dijéramos más específicamente, para un remanente solamente. Muy pocos, hermanos, muy pocos. La Biblia lo dice, muchos los llamados y aún los escogidos, ¿ya no se la saben esa? Serán engañados. Aún los escogidos, porque el amor de muchos se enfriará al final del tiempo. Juicio necesitamos, que nos sacudan el piso, que nos muevan, para que verdaderamente volvamos sus ojos a Dios. ¿Y quién es? Para los mansos y humildes de entre todo el pueblo de Dios, solamente mansos y humildes, los pobres en espíritu, los que son conocidos verdaderamente por una obediencia genuina a Dios, ellos son los únicos que tendrán la oportunidad, hermanos. Así como ocurrió con el pueblo de Judá, así va a ocurrir en este tiempo donde se avecina el juicio sobre esta tierra, hermanos. Y esto no nos debe dar miedo, nos debe dar gusto, hermanos, contentamiento porque Jesucristo se acerca. Amén. Ya participamos de los beneficios de su primera venida, hermanos. Somos salvos. ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Cuántos creen que el Señor nos justificó? ¿Cuántos creen que el Señor ya pagó el precio en la cruz por nosotros? Bueno, imagínense los beneficios de la segunda venida. Wow, hermano. Ahí es donde se va a hacer la cerecita del pastel, donde vamos a ver el paso a la vida eterna. Entonces, de acuerdo a esta porción, Sofonías 2:3, hay tres cosas que se deben de buscar. Primeramente debemos de buscar al Dios Todopoderoso, al Dios que nos ha dado el pacto, del cual nos hemos alejado y al cual hemos abandonado e ignorado de una manera increíble. Nos hemos enfriado, hermanos. Segundo, debemos de buscar justicia. Justicia, ¿qué es? Para poder vivir rectamente de acuerdo a la dirección de Dios. Buscar justicia. La justicia es darle a cada quien lo que merece. Justicia para ser nosotros ayudados y quitados de la culpa por parte de Dios, o justicia para recibir el castigo que muchos puedan merecer o podamos merecer. Y tercero, un estilo de vida de mansedumbre abnegada, una mansedumbre sacrificial en beneficio de otros. Eso es lo que dice Sofonías 2:3, que solamente los humildes, y aún quizás si cubren esas características, si buscan a Dios como aquellos lo buscaron, si buscan la justicia y si viven en esa mansedumbre, quizás sean librados, hermanos. Ese quizás me gusta, porque es un reto, un desafío, no para hacer las cosas por nuestra propia capacidad, sino para confiar y mirar más a Dios. Amén. Promesas, instrucciones y beneficios en la mansedumbre. Sofonías 3:12, después de este proceso, después de todo lo que tuvo que vivir Judá, Sofonías 3:12 nos habla qué pasó con aquellos de entre el pueblo de Dios, que fueron humildes, que practicaron la mansedumbre y buscaron la justicia, buscando a Dios primeramente. Dice, en medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en mi nombre. Fíjate qué interesante, porque aquí se marca que después de que fueron llevados al cautiverio en Babilonia, 70 años después, esos humildes, esos que buscaron la oportunidad, buscando a Dios, la justicia y viviendo una vida en mansedumbre, fueron habilitados para regresar. Esdras y Nehemías nos hablan de cómo regresaron a reedificar los muros de la ciudad, a reconstruir lo que les había sido quitado y a restaurar su nación. Hermanos, tu vida, la restauración de tu vida está en la obediencia, está en vivir en esa sabia mansedumbre. Amén. El temor de Jehová, dice Proverbios 15:33, es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. Tú quieres honra, qué bien, y la puedes recibir, una autohonra, reconocimiento tuyo, u otros te lo pueden dar, pero no puede ser antes de haber practicado la mansedumbre, la humildad. La misma porción, Proverbios 15:33, pero en la versión, en la Biblia de lenguaje sencillo, dice: quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Mira qué interesante. Todo tiene que ver con la dimensión del conocimiento de lo que es la mansedumbre. Y los beneficios son grandes, porque dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque
ellos serán del reino de los cielos. ¿Y esto qué es, hermanos? El pobre en espíritu no es sino aquel que se reconoce carente, necesitado y detenido en su vida espiritual. A pesar de que se vea que tiene bastante o que él mismo crea que lo tiene, hermanos, un pobre en espíritu busca más y más y más y más de Dios. No se queda con lo que ya se le ha dado, ni se conforma con lo que sabe de Dios, ni mucho menos lo que obedece de Dios. Por eso dice que bienaventurados los que lloran, que son los que reconocen esa condición de pobreza espiritual, porque lamentan no tener más. Más el verso 5 de Mateo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y como he dicho, esto es asunto de la tierra, no asunto del cielo, hermano. Los bienaventurados, los pobres en espíritu, ellos serán del reino de los cielos, que descenderá a esta tierra. Pero el beneficio es aquí en esta tierra. La ciudad Jerusalén celestial descenderá y el reino de Dios será establecido aquí en la tierra, hermanos. Por eso dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estaremos reinando, los mansos y los de mansedumbre, hermanos. Ya me declaro en fe, ¿verdad? Estaremos reinando con el Señor en la tierra. Por eso, hermanos, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Samuel decía unas 5 o 10 acepciones el domingo pasado, pero vamos no a una definición, sino a una condición. ¿Qué no es ser manso? ¿O qué no es la mansedumbre? No es ser tímido. Eso no es un reflejo o una característica de ser manso. Ni tampoco opacado, ni introvertido, ni sin ánimo, ni domado. Ni ser alguien que puede ser tratado como tapete tampoco, hermano. Eso no es un manso. Es una equivocación una consideración así. Ni tampoco es alguien que parece que no tiene confianza en sí mismo. No, nada de eso, hermano. La mansedumbre es pues tener confianza completa en Dios. Es darle nuestra absoluta confianza y creer y pensar en una valentía y en un arrojo para poder callar, para no defendernos, para no responder, para poder verdaderamente ser un hombre y una mujer espiritual. Eso es lo que nos lleva a la mansedumbre, hermanos. Por eso dimensionar qué es la mansedumbre no es un concepto, es un rasgo del fruto del Espíritu interno, algo que está dentro de ti y que solamente tú sabes tu condición, porque lo demás puede ser solo una máscara. La mansedumbre es serenidad de espíritu, es tener una actitud pacífica y un trato suave. ¿Cuántos somos así, hermanos? Levanten la mano los pacíficos y los de trato suave, los que nunca se enojan, los que nunca repelan nada, los que nunca le hacen gesto a otros, ¿verdad, hermanos? Porque la mansedumbre inhibe entrar en la cólera. ¿Y cuántos de nosotros facilitos parecemos cerillos que perdemos la cabeza en un instante, hermanos? Se prende y va, se acabó todo el asunto. Hermanos, el hombre manso tarda en airarse, y esa es una condición de nuestro Dios. El Señor Dios dice que Él es compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Por eso, hermanos, la mansedumbre es una gracia de aquellos que buscamos a Cristo, queremos seguir a Cristo y queremos ser como Cristo. Es una condición del hombre o la mujer a la cual se nos dice en 1 Timoteo 6:11: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mira qué cualidades de gracia para verdaderamente ser seguidores de Cristo, imitadores de Él. Aún la mansedumbre tiene unas aristas interesantes, porque dentro de la mansedumbre hay tranquilidad, pero dentro de esa mansedumbre muchos los ven frágiles, vulnerables. Por eso es una virtud muy hermosa, pero también muy dolorosa, porque tiene que enfrentarse a nuestra incapacidad debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, nosotros somos algo increíblemente malo y feo, hermanos. Ahora oímos y allá se nos olvida. Ahora creemos y allá nos hacemos los oxisos que nunca lo oímos, ¿verdad, hermanos? Así somos nosotros. Va contra lo que es nuestra naturaleza, la mansedumbre. Pero por eso dependemos de Dios. Solo Dios, solo Él nos puede ayudar. La mansedumbre es la demostración de un carácter
apacible. ¿Cuántos hay apacibles aquí? Que nunca les brinca ninguna pizca de enojo, hermanos. ¿No hay ninguno, hermanos? Gracias a Dios. Dije, no somos distintos, aunque estamos distantes, hermanos. Pero bueno, libre de altivez y de toda vanidad. Es una actitud mental. También la mansedumbre es algo que está aquí. Por eso tiene que ver en una condición de la mente y del corazón, y aún de nuestra voluntad, que influyen en nuestra voluntad. Porque la mansedumbre sufre con paciencia, hermano. Escucha esto: todas las ofensas recibidas. Amén. ¿Cuántos ya evangelizaron su claxon, hermanos? ¿O que todavía tiene su canción desesperada? ¿Cuántos no se irritan, hermanos? Ya, ahí sí gana alguien. Todos somos irritables, con razón los médicos les va muy bien con las cositas del estómago, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen resentimientos? Hermano, somos humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos mansos hay aquí? Estamos en proceso, Señor, estamos en proceso. Y mira, somos todos, así que echamos montón, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen ánimos de venganza de repente? Me la hizo, me la paga. No sabe con quién se metió. Si se me sube el apellido y ya saben, ¿verdad? Es decir, la mansedumbre mantiene todo poder bajo el control del Espíritu Santo. Y digo poder porque aún podemos presumir de que tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Y con todo y ello, hermano, con todo y ello, creernos más que otros. Y no se vale. No se vale, hermanos. A la mansedumbre, así viéndola desde este aspecto, es un comportamiento interno, no externo en ningún sentido. ¿Sabes? Porque no tiene nada que ver con tu prójimo, ni tiene que ver con tu propia naturaleza. Es algo más profundo. Es algo que realmente es la manifestación de una obra de Dios efectuada en tu alma. Es algo que se ejerce primeramente para darle a Dios, cumpliendo el primer mandamiento, y después a tu prójimo en el segundo mandamiento. La mansedumbre implica disposición de tu espíritu, cederte, entregarte, reconocerte necesitado de fuerza para aceptar que todo trato que viene de Dios es bueno y es lo mejor para tu vida. No sé cuál sea tu condición en este momento, pero una cosa sí es segura, hermano, que tienes un momento de prueba, como todos, de uno o diferente nivel. Pero el manso no discute ni se resiste a lo que Dios ha puesto, porque en ellos se está evidenciando su proceso de progreso en la vida espiritual, como le pasó a nuestro hermano Pedro. Pedro, el famoso mocha orejas del Nuevo Testamento, sacó la espada y dijo: va por ti, Jesús, y paz. Pero ¿qué creen? Ese hombre tan emocional tuvo que pasar por quebranto, porque Jesús se lo dijo. ¿Qué crees? Los han pedido para que los zarandeen a todos. ¿Quién dice amén? Los pidieron para ser zarandeados todos, absolutamente todos. Dice: ¿pero qué crees, Pedro? Yo me aseguro que no falte tu fe, para que una vez que no falte tu fe, tú regresando puedas soportar, levantar, alentar, conciliar, consolar a tus hermanos. Hermano, nos están pidiendo para ser sacudidos. ¿Por qué? Porque después de ese proceso de aflicción, después del quebranto, después de la aflicción que viene a movernos el piso, entonces viene la mansedumbre. Pedro ya no volvió a ser el mismo. En él había equilibrio y estabilidad de espíritu. Ya no actuaba con emociones ni con entusiasmos, porque ya no pensaba en su propia persona, ya honraba a su Señor. Ahora bien, los mansos no se desalientan en ningún momento con ningún tipo de adversidad. Aceptan todo como el resultado o el efecto del sabio y amoroso propósito de Dios en tu vida. Lo que Dios dijo que serías y que harías a partir de que naciste, a partir de que Él formó tu embrión y lo vio bien hecho y dijo: esta es una buena obra. La mansedumbre, por tanto, como dice Sofonías 2:3, debe buscarse y debe practicarse. La dimensión de conocer qué es la mansedumbre nos lleva a entender los beneficios, porque dice la palabra en Salmo 76:9 que Dios salvará a todos los mansos de la tierra.
Esa es una promesa, ese es un beneficio. Salmo 37:11 dice: los mansos heredarán la tierra y verdaderamente se recrearán con abundancia de paz. Te estaba diciendo antes, esto es tema de la tierra, no tema del cielo, porque estoy convencido que lo que dice la palabra es que aquí se va a renovar todo. Jesucristo va a venir, va a bajar la ciudad celestial, y el reino de Dios en la tierra será para aquellos que se mantuvieron fieles hasta el fin. Dice la palabra: y el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Amén. Dios, literal y espiritualmente, dice Salmo 22:26, los mansos comerán y quedarán satisfechos. Salmo 10:17, de los mansos Dios escucha sus deseos sinceros y contesta sus oraciones y no los defrauda. Santiago 1:19, la muestra de tener mansedumbre es que tenemos gusto por aprender y recibir corrección. Esto es, que somos prontos para escuchar con dos orejas, tardos para hablar con una sola boca y tardos para enojarnos porque alguien nos diga que estamos en un error. ¿Quién dice amén? Si te dicen que estás mal, ¿te enojas? Hay más o menos, ¿no? Porque somos perfectos. ¿Quién se mete con nosotros? ¿Verdad? Te voy a decir algo. Cuando Jesús vino a esta tierra, porque vino, Jesús caminó, Jesús puso sus pasos en ese lugar, y Él fue un ejemplo total para la vida de aquellos que lo vieron caminar. Pero dice la palabra: más bienaventurados a aquellos que sin ver han creído, y por la boca de aquellos los demás creerán. Y se ha cumplido la palabra. Al día de hoy nosotros sabemos de los hechos de Jesús. Jesús vino a cumplir toda la ley en Él. No vino a quitarla, sino a cumplirla. Él cumplió cada uno de los aspectos de lo que fue la profecía, y cada profecía fue cumplida en Él. Jesús partió la historia. Jesús vino a ser el antes y después de tu vida. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el propósito eterno del amor de Dios para unir cielo y tierra de una manera permanente. Ese Jesús, cuando vino, nos invitó a que lo imitáramos. Sí, dijo: imítenme a mí. Pero sabes, Él no dijo: aprendan de mí a hacer milagros. Él vino y nos enseñó a orar, y vino a decirnos que aprendiéramos de Él. ¿Qué? Aprendan de mí, dice Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad van juntas, y en Jesucristo fue una característica que Él pidió que imitáramos, porque Él puso el ejemplo. Él fue a la cruz, Él recibió el castigo, soportó todo insulto, todo golpe, toda humillación sin quejarse, y fue al sacrificio sin una protesta en cuanto a ello. La palabra de Dios dice que se vio angustiado y afligido, pero jamás emitió una queja. Estoy leyendo Isaías 53:7. Fue llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se cayó y no abrió su boca. Mira qué ejemplo de mansedumbre. Jesucristo, estando en la cruz, no abrazó la ofensa. Él le dijo al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dijera: es Dios. Él sí pudo perdonar, porque es Dios, es su naturaleza. Pues no, hubo un hombre también, el primer mártir de la historia, Hechos 7, lo estaban apedreando por haber expuesto el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús. Y cuando lo estaban apedreando, se abrió el cielo, y al mirar al Padre, solo les dijo: no tomes en cuenta el pecado de estos. Se puede, claro que se puede, porque un espíritu manso y apacible tiene como respuesta una condición interna para mostrar el testimonio de Cristo a aquellos que necesitan verlo. Por eso, hermanos, de acuerdo a lo que dice Mateo 11:29, la mansedumbre es una ordenanza y un ejemplo que Cristo nos está dando a nosotros. Nos ordena: imítenme a mí, sean como yo, aprendan de mí. Lo que revela que un aspecto del camino de la perfección en el cual debemos andar todos y cada uno de nosotros, que no debe de ser un camino de dolor, porque Cristo ya pagó el precio, ya pagó todo lo malo. Tú y yo debemos gozarnos por la oportunidad que Él nos ha dado para caminar
confiadamente en esa senda de vida y paz. El camino a Dios, entonces, puede y debe de ser un camino de constante y perseverante gozo, y es más, incrementando el gozo cada vez. Si nosotros entendemos conocemos la dimensión de la mansedumbre, en el concepto o en la condición de que la mansedumbre, con todo lo que hemos visto, es simple y sencillamente descansar en Dios, es confiar en Dios, es obedecer también aquello que dijo Jesucristo, Mateo 6, dice: no se afanen, no se afanen. ¿Para qué se afanan por lo que han de vestir, por lo que han de comer, por lo que ha de pasar aquí o allá? ¿Por qué se afanan? 4 veces lo dice en el texto, desde que habla Mateo 6, 25 al 34. Termina, dice: otra vez les digo, si no lo han entendido bien, no se afanen, busquen primeramente el reino de Dios, busquen a Cristo y su justicia, obedezcan lo que han oído que Él dice, que estoy diciendo, y dice: y lo demás será una gloriosa añadidura. Por eso los mansos y los humildes son los que, pudiendo hacer lo que quieran porque tienen el poder y los medios, deciden renunciar y buscar el equilibrio en el amor y en la espera en Dios, y expresar la palabra para poder consolar, confortar y dar paz a otros, dando descanso a sus vidas mismas y haciendo descansar a los demás. Eso es mansedumbre. ¿Para qué nos agobiamos? ¿Para qué nos peleamos? ¿Para qué andamos en temas cuando todo es tan fácil? Porque siguiendo el testimonio de Cristo es no abrazar la ofensa, no hacerla personal, soltar y ser mansos y humildes. Así que, hermanos, el manso hace las cosas sin esperar nada a cambio, y lo que tiene lo da. Esa es una señal de un hombre o mujer que camina en mansedumbre y que sigue humildemente el ejemplo de Jesucristo. La verdadera mansedumbre tiene 2 características y que son internas para que tú y yo las disfrutemos: cabalidad y honestidad contigo mismo, reconociendo que tú tienes una disposición correcta, hermano, para obedecer aquella instrucción que Jesús nos dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. La mansedumbre es negación de nosotros mismos, cubriendo el primer requisito para poder seguir a Cristo. Después viene: tome su cruz, la asignación que se le ha dado para vivir en esta tierra, y entonces podrá ser habilitado para seguir a Jesús como Él quiere ser seguido. La mansedumbre, negarnos a nosotros mismos, nos da testimonio de tener una verdadera conversión en nuestras vidas. Eso es la mansedumbre, una dimensión más profunda, y no un concepto ni una definición, sino una condición para el verdadero discípulo de Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Cierra tus ojos y reflexiona un poco acerca de esta condición. Estamos dando fruto que hay en nuestras vidas. ¿Qué del proceso, del progreso de nuestro estado de fe, de la madurez en la cual hemos de estar avanzando, de la cual se nos demanda que no debemos de olvidar? Dice: y sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, le es contado por pecado. ¿Cómo está tu proceso y tu definición espiritual? Hoy estás viviendo en un tiempo de definición, porque se ha profetizado sobre esta vida, sobre esta tierra, que las cosas están a punto de concluir, y Él está buscando a aquellos que sean mansos y humildes, para darles la oportunidad, y quizás puedan ser librados. Pero lo más importante, hermano, es que viviendo el ejemplo de Cristo, siendo de espíritu apacible, abnegado, reconociendo la necesidad de ver a los demás como mayores que tú, entonces puedas entender que tu entrega debe ser completa a confiar en Dios, reconociéndole que Él hará todo en su tiempo y en su voluntad perfecto para cada uno de nosotros. Dios, que este mensaje, tu palabra ha sido entregada, y el propósito es que identifiquemos si somos gente, hombres y mujeres, que estamos progresando o seguimos estancados. Dios, ayúdanos, porque solo tú lo puedes hacer. Y aquellos nuevos que han venido en este momento,
Has oído una palabra, no de un hombre, sino que viene de Dios. Recíbela en tu corazón. Hoy entiendes una manera diferente de mirar a Dios. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios que también responsabiliza a su creación para adorarle y para obedecerle. Esa es la cooperación con la gracia de Dios. Todo es por gracia y para gracia, pero cooperar con la gracia es obedecer lo que hoy conocemos que tenemos que hacer. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús.